Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco a los compañeros del Archivo de las Izquierdas por la invitación, y también a los compañeros de ANSAFE, Rosario, por su amabilidad de darnos el lugar. Bueno, la idea, digamos, de esta charla era hacer un repaso por algunos de los hechos más relevantes de la historia del movimiento obrero argentino de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Repasar, digamos, algunos eventos que consideramos más relevantes y, sobre todo, analizar en el tiempo, digamos, que tenemos, las principales corrientes políticas de la izquierda que se desarrollaron junto con el movimiento obrero, sus estrategias políticas y cómo se relacionaron entre sí, ¿no? Nosotros decimos, digamos, que no se puede entender una corriente política por sí sola, porque se condicionaron entre sí. Hay que tener una mirada relacional en ese sentido. La política de una corriente tiene que ver con las posiciones que fueron adoptando las otras corrientes políticas. Bueno, empecemos. A ver, el periodo nosotros comenzaríamos más o menos alrededor de 1880, 1890, que es un momento donde la Argentina comienza un proceso muy acelerado de cambios en varios sentidos, cambios en lo económico. Es probable que varios conozcan de esto que voy a hablar. Se desarrolla de manera muy acelerada el capitalismo argentino, el modelo agroexportador. Luego eso va a ir acompañado de un proceso de sustitución de importaciones, un proceso de industrialización, digamos, en el país. A nivel social hay una mutación en la clase dominante, hay una diversificación de la estructura productiva y por ende también, digamos, de la clase dominante. Se consolida un importante sector de clase media y hay una formidable expansión de la clase trabajadora en Argentina. Y a nivel político, los cambios que podemos ver en este periodo es un periodo de transición entre lo que podemos denominar, digamos, un régimen oligárquico a una democracia burguesa ampliada, ¿no? Entonces, dentro de estos cambios que se dan de manera simultánea, digamos, y progresiva en el país, nos interesa rescatar sobre todo el crecimiento de la clase trabajadora, que dio vida a un importante movimiento obrero, y junto, digamos, con el movimiento obrero, de manera paralela, coadyuvando, digamos, al desarrollo del movimiento obrero, un espacio ideológico muy importante, que es el espacio de las izquierdas, que junto con la clase trabajadora ayudó, digamos, a potenciar las organizaciones sindicales, culturales, juveniles, femeninas, digamos, del movimiento obrero. Es decir, digamos, en este periodo, sobre todo, digamos, antes de la aparición del fenómeno peronista, lo que tenemos es una confluencia, una fusión prácticamente, podríamos decir, en un sentido, de izquierdas y movimiento obrero en la Argentina. Las principales corrientes que actuaban y que intervenían en el movimiento obrero fueron cuatro: el socialismo, el anarquismo, las digo aproximadamente, digamos, en forma sucesiva, como fueron apareciendo: el socialismo, el anarquismo, el sindicalismo revolucionario y el comunismo. Esas fueron, digamos, las cuatro principales tendencias del movimiento obrero en la Argentina. Que, por supuesto, esto tiene que ver, tiene cierto correlato con las tendencias que se desarrollaban en Europa, ¿no? Las izquierdas en nuestro país generaron un espacio cultural alternativo al de las clases dominantes. Entonces, bueno, nuestra idea, digamos, es examinar, digamos, esas diversas culturas, el universo, digamos, de las izquierdas junto, digamos, con el movimiento obrero.
Para comenzar, a mí me gustaría hacer un breve, pero muy breve repaso de las corrientes historiográficas que analizaron la historia del movimiento obrero, ¿sí? O sea, cómo fue abordada, digamos, la historia de los trabajadores y sus organizaciones. En primer lugar, lo que encontramos son lo que se ha denominado las historias militantes, ¿no? Este término muchas veces fue utilizado de manera peyorativa en la academia, ¿no? Nosotros decimos, bueno, son historias escritas por militantes de las diversas corrientes. Y acá, bueno, destacamos cuatro obras, digamos, que son las más conocidas y las más importantes, que es, en primer lugar, Historia del Socialismo Argentino, de Jacinto Done, militante socialista. Él publica 2 tomos, es una obra, digamos, que la publica en 2 tomos en 1934, ¿no? Después tuvo varias reediciones. Entonces tenemos una historia del socialismo argentino donde también, digamos, aborda el desarrollo del movimiento obrero, escrita desde la perspectiva del Partido Socialista. Después nos encontramos con la obra de Abad de Santillán, militante anarquista, con también su importante, digamos, libro La Fora, Ideología y Trayectoria del Movimiento Obrero Revolucionario en la Argentina, ¿no? Lo mismo, es una historia del movimiento obrero, digamos, de las izquierdas desde la perspectiva libertaria. Más adelante escribe Íscaro, en 1958, publica su libro Orígenes y Desarrollo del Movimiento Sindical Argentino, bueno, militante comunista. Y por último, nos encontramos en 1960, se editó el primer tomo de una obra que creo que es formidable, la de Sebastián Marota, principal dirigente del sindicalismo revolucionario en la Argentina, con su libro El Movimiento Sindical Argentino, su génesis y desarrollo. Él publica en 1960 su primer tomo, al año siguiente su segundo, y en 1970 se publica el tercer tomo de la obra. La idea de él original era publicar 4 tomos, pero fallece, digamos, antes y no, bueno, obviamente no puede completarlo. Entonces, estas son las primeras historias con las que nosotros nos encontramos, las primeras grandes obras, digamos, escritas sobre el movimiento obrero. Son obras que uno todavía hoy las puede consultar y son muy importantes porque rescatan hechos, datos, eventos del movimiento obrero, pero son muy poco, digamos, críticas, ¿no? Y en general, digamos, lo que intentan es cada uno salvar o presentar, digamos, los mejores términos posibles a su propia corriente, ¿no? Como la principal, ¿no?, del movimiento obrero, como la que más ayudó al desarrollo del movimiento obrero, ¿sí? Como la que mejor hizo las cosas, la que menos se equivocó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, no obstante eso, digamos, tienen un valor, digamos, que nosotros consideramos muy importante, y que, insisto, digamos, muchas veces en los ámbitos académicos ha sido, digamos, menospreciada, y nosotros en ese sentido, digamos, que los militantes escriban y escriban historia, lo reivindicamos. Es decir, digamos, en definitiva, estas obras proveen, digamos, cierta información básica, pero tiene escaso sentido crítico. Después vienen una serie de obras de lo que podríamos llamar el nacional populismo de izquierda, y que también son obras militantes, ¿no? De vuelta sin, digamos, carácter peyorativo, digamos, ese término. Y acá, bueno, destacamos 2 autores, que por un lado Rodolfo Puigros, que publica en 1956 Historia Crítica de los Partidos Políticos, y por otro lado Abelardo Ramos con Revolución y Contrarrevolución en la Argentina. El objetivo de estas obras, ¿cuál era? O por lo menos uno de los propósitos que se plantearon fue ellos, digamos, sostienen que la izquierda tuvo un papel menor en la historia del movimiento obrero, ¿no? O sea, menosprecia, digamos, el rol que cumplieron las izquierdas en los orígenes del movimiento obrero, y en los casos que hayan cumplido un papel importante fue contraproducente, ¿no? Entonces, sobre todo
atacan al Partido Socialista y al Partido Comunista, y especialmente el gran, digamos, cuestión que ellos le cuestionan digamos, al Partido Socialista y al Partido Comunista no haber comprendido la cuestión nacional en la Argentina, ¿sí? Elaborar política con categorías, digamos, que venían del extranjero y no comprender el desarrollo nacional de la Argentina. Por eso ellos sostienen que el movimiento obrero terminó rechazando, ¿no?, a estas fuerzas de izquierda, y generó una vacancia, ¿no?, en la clase trabajadora que fue, digamos, luego ocupada por Perón y el peronismo. Entonces tenemos estas segundas obras que tienen que ver con el nacionalismo popular de izquierda, que tienen puntos de contacto con lo que se iba desarrollando también en los ámbitos académicos, sobre todo luego digamos, del derrocamiento de Perón. Especialmente, digamos, menciono a Gino Germani, digamos, el fundador de la sociología argentina, quien también, digamos, habla de unas masas en disponibilidad, ¿no?, que había previo, digamos, a la aparición del peronismo, y Germani también, desde la academia, menosprecian el rol ocupado por las distintas fuerzas de izquierda en la conformación del movimiento obrero, ¿sí? Bueno, hacia la década del 70 van a aparecer distintas obras que de una u otra manera van a ir, si se quiere, redescubriendo la enorme influencia que tuvieron anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas, dentro del mundo laboral en Argentina, y entre ellos, bueno, lo menciono solamente al pasar, pero tenemos la obra inconclusa de Durruti, Múnich y Portantiero, Juan Carlos Torre, Hugo del Campo, ¿no? Ellos redescubrieron la presencia de la izquierda en el movimiento obrero preperonista. Bueno, y por último, digamos, para cerrar este brevísimo, digamos, repaso historiográfico, en los últimos tiempos hay nuevos aportes realmente muy importantes. Por un lado tenemos, bueno, algunos que son relativamente nuevos, como la obra de Jacob Ovid, que es fundamental, digamos, para entender el anarquismo en la Argentina, ¿no?, que sigue siendo una especie de Biblia, digamos, sobre el anarquismo en la Argentina. Es una lástima que, bueno, esa obra concluye en 1905, o sea que faltaría, digamos, que alguien continúe digamos, ese examen que inició Jacob Ovid, un historiador israelí, que hace una formidable historia sobre el anarquismo en la Argentina. Bueno, Ricardo Falcón también, digamos, contribuyó, Edgardo Bilski, desde su exilio, digamos, en París. Bilski publicó, digamos, varios libros. Hay algunos que quizás algunos de ustedes lo deben tener, que fueron editados en la Biblioteca Política del Centro Editor de América Latina. No sé si esos libritos negros, sumamente recomendables. Él ahí publica 2 tomos sobre la historia de la Fora, después otro sobre la Semana Trágica. Es un historiador brillante, lástima que, bueno, se alejó, digamos, de la profesión, y él había iniciado una tesis sobre el sindicalismo revolucionario en la Argentina que quedó inconclusa. Después puedo nombrar también otros que han aportado, digamos, son obras más cercanas, como la de Juan Suriano sobre el anarquismo. Después tenemos, lo mencionaba, pero sobre el Partido Socialista, un historiador norteamericano, Richard Walter. Bueno, Portantiero también, digamos, aportó lo suyo, y más recientemente Ricardo Martínez Mazzola es quien ha hecho la tesis, digamos, más importante sobre el Partido Socialista en la Argentina. Todavía no ha sido publicada, espero que en algún momento Ricardo la publique, porque realmente es un gran aporte.
Sobre el Partido Comunista, también últimamente, nombro dos nada más, porque se va a hacer muy largo, pero Daniel Campione ha publicado sobre todo sobre los orígenes, digamos, del Partido Comunista y sobre todo la obra de Hernán Camarero, que aborda la conformación del Partido Comunista y su experiencia en los años 20 hasta mediados de la década de 1930, donde él muestra y demuestra la formidable influencia que tuvo el Partido Comunista dentro de la clase trabajadora argentina, y aparte explica las razones por las cuales el Partido Comunista pudo insertarse especialmente en el movimiento obrero industrial. Que para todos aquellos, digamos, que a muchos, digamos, cómo hacer para que la izquierda se inserte entre los trabajadores y especialmente en el movimiento obrero industrial nos interesa demasiado. Y sobre el sindicalismo revolucionario tenemos algunas obras. Bueno, Hugo del Campo, digamos, con su obra Sindicalismo y Peronismo también ha aportado, Maricel Bertolo, historiadora rosarina, Dora Barrancos, y modestamente, no sé, algunos trabajos que he publicado, tratando, digamos, de contribuir a un vacío enorme que había dentro de la historiografía del movimiento obrero, que es esta corriente que se llamó sindicalismo revolucionario. Bueno, entonces, veamos, digamos, bueno, algunos hechos sobre cómo se desarrolló el movimiento obrero en la Argentina. Nosotros podemos encontrar como que hay un periodo, digamos, de una suerte, yo diría, de acumulación originaria de fuerzas, ¿sí?, del movimiento obrero, ¿no?, que lo podríamos decir hasta 1902. Voy a poner, digamos, como una fecha quizás un tanto arbitraria. ¿Pero por qué? La primera huelga de la cual se tenga registro se produjo en 1878, fue protagonizada por los trabajadores, por los tipógrafos, fue una huelga victoriosa. Lo interesante de esa huelga es que los trabajadores no estaban organizados, se organizaron, crearon por primera vez el primer sindicato en la Argentina, llevaron adelante la huelga, obtuvieron las demandas y disolvieron el sindicato. Es decir, todavía no estaba instalada la idea de la necesidad del sindicato como una herramienta permanente de lucha para la clase trabajadora. Entonces, 1878 generalmente se pone como una de las fechas claves en la historia del movimiento obrero argentino, porque se crea el primer sindicato, se produce la primera huelga. Habría una fecha todavía más más lejana en el tiempo, que es 1857, cuando se funda la primer mutual obrera, pero como todavía eso no tiene características de organización sindical, pero es una primera organización obrera en el sentido que empieza a marcar cierta delimitación de los trabajadores como clase, ¿no?, aunque sea como mutual, ¿no? Y también son los gráficos, ¿no?, los que forman esa mutual. Hasta donde sabemos, los documentos sobre la fundación de esa mutual se han perdido. Ese mismo año, 1857, digo, hacía 5 años, digamos, que ya no estaba Rosas en el poder, se funda también una sociedad mutual de los zapateros. O sea, ahí tenemos como un primer momento, después 1878 la primera huelga, el primer sindicato, y ya, digamos, a partir de la década de 1880 y 1890 se van creando, digamos, sindicatos de diversas profesiones. ¿Por qué también establecemos como fecha de inicio 1880-1890? Porque es el momento que aparecen las primeras organizaciones socialistas y anarquistas en la Argentina, ¿no? Los primeros grupos anarquistas y socialistas aparecen fines de la década de 1870, comienzos de la década de 1880. ¿Qué tipo de sindicatos se forman durante este periodo? Son sindicatos, lo que se conoce sindicatos por oficios, sindicatos por profesiones y por localidad, ¿no? Digo, para un caso, el sindicato de ladrilleros de la Ciudad Azul, ¿sí?, el sindicato de panaderos de Balcarce, ¿está bien? Es decir, digamos, son sindicatos por profesión, ¿está bien?, y por localidad.
por lo general sindicatos muy pocos, muy chicos, con una escasa estructura, digamos, gremial. No existía lo que tenemos hoy en día, el descuento compulsivo, digamos, para los sindicatos. La cotización era voluntaria, bueno, se hacía, digamos, todo a pulmón. En la construcción de esos sindicatos, de esos primeros sindicatos, de la década de 1880, 1890, tienen un papel, como dije antes, muy importante, los socialistas y los anarquistas. Los socialistas y los anarquistas. Ya en la década de 1890 hay 3 intentos frustrados, pero son intentos al fin, de crear una central obrera nacional. ¿Sí? Una central obrera nacional. O sea, ya con la cantidad de sindicatos que se habían formado en la década de 1890, se empieza a plantear la necesidad de fundar una federación obrera que abarque a todos los trabajadores del país. Esto son intentos que van a durar 1 o 2 años y después se van a terminar disolviendo. Y es en la década también de 1890 que se organizan las 2 principales fuerzas políticas. Por un lado, en 1896 se crea o se realiza el primer congreso del Partido Socialista en la Argentina, ¿no? 1896. Y al año siguiente, en 1897, se funda el órgano de prensa de los anarquistas. Bueno, ustedes saben, los anarquistas, digamos, no fundaban, digamos, partidos, entonces, digamos, pero sí en ese momento, digamos, las publicaciones servían como organizadores políticos. Entonces ellos fundan La Protesta. En realidad, digamos, el nombre original fue La Protesta Humana. Después, en 1903, se va a transformar en Diario y va a cambiar el nombre por La Protesta. Entonces tenemos 1896, fundación del Partido Socialista; 1897, fundación de La Protesta, un órgano de prensa que se supone que existe hasta el día de hoy, por lo menos por Buenos Aires, en algunos kioscos de la ciudad de Buenos Aires todavía se consigue, dice fundada en 1897, número, no sé, ¿sí? 110.000, no sé cuánto, ¿sí? No sale diariamente ya como en su época. Ahora, me gustaría, digamos, a riesgo de que se haga demasiado largo, bueno, si no de última lo cortamos antes, plantear, digamos, algunos debates que se dieron en el movimiento obrero y en las izquierdas ya en la década de 1890. En la década de 1890. Sí. Acá, digamos, encontramos algunas controversias que después las vamos a ver, digamos, replicadas a lo largo de la historia de las izquierdas y del movimiento obrero, y que en muchos casos todavía no le hemos encontrado solución. ¿Sí? Hay un eje de estos debates que tiene que ver entre la relación, en lo que generalmente se considera cuál es el vínculo que tiene que haber entre lucha sindical y lucha política. ¿Sí? Entre lucha sindical y lucha política. O entre sindicato y partido, si se quiere, o sindicato y organización política. ¿Sí? O entre reivindicaciones inmediatas, ¿sí?, y lucha emancipatoria. ¿Sí? ¿Cuál es el vínculo que se debe establecer entre esos 2 polos? ¿No? Sobre esto ya se discute desde muy temprano en el socialismo y en el anarquismo, digamos, en la Argentina. Sería imposible, digamos, de esta charla, digamos, reproducir todos los debates de la década de 1890. Realmente uno los ve, los estudia, y le resulta llamativo que ya en esa época, en la Argentina, se estén discutiendo temas tan profundos como esos, y con el detalle y la seriedad con que se discutieron, digamos, en los periódicos, ¿no? Uno de los primeros, digamos, debates, pero esto lo voy a pasar muy por encima, es antes de fundarse el Partido Socialista, los socialistas se plantearon, digamos, por dónde empezar, ¿sí? O qué hacer, ¿no? O sea, cómo empezar a organizarse. Entonces decía, bueno, organizamos primero una federación obrera, y una vez que esté constituido
¿sí? El movimiento sindical en la Argentina, saltamos y pasamos a la etapa de la organización política, ¿sí? O hay otros que dicen, no, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, o hay otros que dicen, no, tenemos que ir ya, digamos, a constituir un partido político, una organización política, ¿sí? Esto se fue debatiendo, digamos, en los años, en la década de 1890, distintos periódicos sostenían estas posiciones, ¿no? Finalmente, cuando en 1896 se realiza el Congreso Fundacional del Partido Socialista, se vuelven a discutir estos temas, especialmente cuál es el vínculo que tiene que haber entre lucha sindical y lucha política, entre partido y sindicato, ¿no? Eso, por suerte, todo ese debate lo conocemos por los trabajos que ha hecho Ricardo Falcón, ¿no? En un texto escrito en el extranjero, publicado en Ámsterdam. Y ahí hay un debate, ¿no? O sea, ¿qué se hace con la lucha sindical y la lucha política? Entonces, la corriente de izquierda dentro del Congreso, representada para algunos paradójicamente por ingenieros y lugones, reivindicaba que la lucha política y la lucha sindical tenían que estar en un mismo plano y que las dos eran formas preparatorias para en el futuro, cuando llegue, digamos, el momento, utilizar otros medios. ¿Está bien? Esto de otros medios, evidentemente, era la forma, digamos, elegante de decir, digamos, utilizar las armas o la lucha armada para tomar el poder. Hay, digamos, cuando se está redactando el programa del partido, digamos, y la declaración de principios, hay un debate sobre cuál tiene que ser el texto definitivo. Juan B. Justo plantea que, sobre todo, digamos, le quita importancia a la lucha sindical, y esto, digamos, de la utilización de otros medios no era muy amigo de llegar, digamos, a esa instancia Juan B. Justo, ¿no? Y en el Congreso Fundacional triunfa por mayoría de votos el ala izquierda del Partido Socialista. Entonces, la declaración original del Partido Socialista dice, insisto, que hay que utilizar estas dos herramientas, la lucha política y la lucha sindical, digamos, en igualdad de condiciones, y que todo eso, para lo único que tiene que servir es para preparar a la clase obrera para tomar el poder utilizando, digamos, sí. La lucha política sería participar en la... Sí, eso estaba por... Sí, es interesante la pregunta, seguramente después vuelvo sobre eso, pero lucha política en aquel momento, cuando se habla de lucha política en aquel momento, quería decir casi exclusivamente lucha político-electoral, o sea, participar en las elecciones, ¿sí? La idea de que la lucha política era algo más que eso va a ser muy, muy posterior. Por esa razón, ¿el partido para qué servía? El rol casi exclusivo del partido era presentar elecciones, ¿sí? Y competir en el terreno parlamentario. Pero digo, en general todos los socialistas estaban de acuerdo en que eso había que hacerlo. El tema era, digamos, qué importancia se le daba a esa lucha política, qué importancia se le daba a la lucha gremial, cómo se combinaban, ¿no? Y cuál era la forma de alcanzar el socialismo, ¿sí? ¿Sí? Por vía evolutiva, ¿no? Y por vía de los votos, o mediante la lucha armada. Eso es un debate que ya se produce dentro del socialismo en el primer congreso del partido. Como esto, voy a dejar esto, paso a otro tema, pero insisto, cualquier cosa que quieran profundizar en esto, hay textos, digamos, donde analizan específicamente todos los debates que se dieron en el primer congreso. Yo quiero preguntar, mamá, ¿qué tipo de elecciones había en ese momento? Cuando yo siempre tengo entendido como que la elección empieza después de San Pérez. No, en la Argentina se da la particularidad, a diferencia por ejemplo de Europa, que en la Argentina, digamos, no había restricciones al voto, desde el punto de vista legal,
Obviamente que votaban solamente los hombres, ¿no? Eso, ¿sí? Aclarando eso. No había restricciones desde el punto de vista legal, como sí lo hubo, digamos, en Europa, digamos, en muchos países. Pero, digamos, la forma así de cercenar el voto era el fraude. Había fraude. Digamos, lo que vos comentás es eso, digamos, o sea, en 1912, cuando se aprueba la ley Sáenz-Peña... No quiere decir que no había fraude posterior a la ley Sáenz-Peña, porque también lo hubo, digo, pero anterior a la ley Sáenz-Peña en esa época... Era absolutamente fraudulento el voto. El voto se compraba en muchos casos, era lo que llamaba... Porque va por una vía de elecciones que no son elecciones en sí limpias, digamos, fraudulento. Bueno, pero justamente, claro, ese es uno de los grandes problemas que afrontaba el Partido Socialista. Porque fíjate que en la misma época el radicalismo no se presentaba a elecciones, porque decía, no va a presentar si son fraudulentas. ¿Qué sentido tiene presentarse a elecciones? Es decir, en ese punto, digamos, el radicalismo corría, digamos, por izquierda al Partido Socialista. ¿Sí? Entonces era un grave problema que se le presentaba a los socialistas. Ahora vuelvo sobre eso. Entonces, bueno, se plantea esto dentro del socialismo. Dentro del anarquismo también, en la década de la década de 1880, pero en 1890 se discute, hay dos grandes tendencias, la que hemos denominado en términos generales la tendencia organizativa y la antiorganizativa, o la organizadora y la antiorganizadora. ¿Qué es lo que planteaba cada una? La antiorganizadora, que fue mayoritaria en los comienzos del anarquismo en Argentina, planteaba que no había que participar, o sea, antiorganizada, ¿por qué? Porque no había que organizar sindicatos. No había que participar de los sindicatos ni de la lucha sindical. ¿Por qué? Porque eso desviaba a los trabajadores del objetivo final, que era la destrucción del capitalismo y la emancipación de los trabajadores y de la humanidad, en realidad, ¿no? Porque ellos tienen una visión más humanista que clasista, los anarquistas. Además, lo que planteaban los antiorganizadores es que si el movimiento obrero se metía, digamos, a organizar sindicatos y a luchar por objetivos y por reivindicaciones mínimas, se iba a extraviar. Iba a terminar luchando solamente por cuestiones, digamos, de programa mínimo, digamos, iba a abandonar el objetivo primordial, que era la destrucción del sistema capitalista, ¿no? Esos son los debates que hay dentro del anarquismo. Ahora, también había el otro sector, que era el sector organizador, decía: lo que los compañeros plantean, digamos, es correcto, o sea, nunca hay que olvidarse, digamos, de los objetivos de máxima, pero, digamos, el gran problema que el análisis ellos hacían es que la revolución no estaba cercana y que era necesario todo un proceso de instrucción de los trabajadores, de preparación de los trabajadores para llegar a ese momento de liquidar, de terminar con el sistema, ¿sí? Entonces, para ese camino preparatorio era imprescindible la conformación de sindicatos que vayan preparando a los trabajadores, ¿sí? Entonces, por eso están los organizadores y los antiorganizadores. Finalmente, estos debates van quedando a un lado, porque hacia fines, digamos, de la década de 1890 y ya llegado, digamos, el siglo XX, la corriente organizadora es la que triunfa dentro del anarquismo, o sea, la corriente que es favorable a organizar sindicatos. Por eso es que en 1901 los anarquistas por un lado, digamos, y los socialistas por el otro confluyen en un congreso donde se funda lo que va a ser la primera central obrera nacional, que se va a lograr, digamos, mantener en el tiempo, que es la que se conoce como FORA, Federación Obrera Regional Argentina. En realidad, digamos, el nombre original fue FOA, Federación Obrera Argentina. En su cuarto congreso se le agrega la R de Regional Argentina, pero para simplificar la vamos a llamar FORA, porque casi todos, digamos, la conocemos como FORA. Se crea en 1901, ¿sí? Es decir, un momento donde el partido, digamos, los socialistas ya tenían su partido, entonces estaban en condiciones ya de ir a crear, digamos, avanzar sobre el movimiento gremial, y en los anarquistas había triunfado las posiciones organizadoras. Se crean, ¿no? El 25 de mayo de 1901, se reúnen y crean la FORA,
Y en 1902, o sea, el año siguiente, en noviembre de 1902, en Argentina se realiza la primera huelga general. Y esto es un hecho muy importante, primero porque es una huelga general, ¿no? O sea, en sí mismo es importante. Pero en el mundo se habían realizado pocas huelgas generales, ¿no? Uno de los pocos países donde se llevaron a cabo medidas de esa envergadura fue el caso de Bélgica. Y además hay que acordarse que a comienzos del siglo XX la huelga general era tenida como una medida de protesta exclusivamente anarquista, ¿sí? El socialismo internacional no avalaba la medida de fuerza, o sea, la huelga general como método de lucha, ¿no? A comienzos, digamos, del siglo XX. Cuando se realiza esa primera huelga general, el Partido Socialista va a salir por todos los medios, o sea, por su prensa partidaria y en los medios, digamos, en los diarios comerciales, a advertir que ellos no adhieren a la huelga general, ¿sí? La consecuencia de esa huelga general va a ser una represión muy violenta de parte del Estado. Se declara el estado de sitio y el Parlamento se reúne muy velozmente, y de la noche a la mañana, vieron que a veces el Parlamento funciona rápido, a veces lento, ¿no? Depende de los había un proyecto que había presentado Miguel Cané hace un tiempo, pero estaba guardado en un cajón. Cuando se declara la primera huelga general se recuerdan ese proyecto, que es la famosa ley de residencia, que en pocas palabras decía que el Poder Ejecutivo quedaba facultado para expulsar del país a cualquier extranjero considerado indeseable, ¿no? Entonces, esa era pensemos una cosa. El Poder Ejecutivo era el que tenía la facultad de extraditar. Esto hay aún conservadores, ¿no?, de la peor calaña, que saben si no podemos hacer esto, es una barbaridad. O sea, porque estamos pasando por encima de los más elementales derechos de la defensa, ¿sí? Habría que darle la posibilidad de un abogado, o sea, de pasar por la justicia, digamos, antes. No puede ser que el Poder Ejecutivo tenga, digamos, esta facultad. Esta ley se va a terminar aprobando, digamos, muchos dirigentes gremiales que efectivamente, digamos, eran extranjeros son deportados. Algunos van a volver, van a regresar al país, otros no. Es interesante porque esta ley de residencia, se aprueba en 1902, va a ser derogada recién en 1958, ¿no? Entre otras cosas, va a pasar todo el peronismo, ¿no?, y la ley seguía vigente, ¿no? Ahora, 1902, ¿por qué me parece importante rescatar, digamos, ese momento? Porque esa huelga general fue importante porque sacó a la luz el poder de organización que había acumulado el movimiento obrero en toda la etapa previa, ¿sí? Es decir, quedó, digamos, al descubierto el poder que tenía el movimiento obrero, que era de paralizar el país, el modelo, digamos, agroexportador, sobre todo, digamos, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que por ahí salían todas las mercancías. Y esto fue fundamental, ¿por qué? Porque llevó a sectores de la clase dominante a repensar su estrategia de dominación, ¿sí?, su forma de gobierno, ¿no? Y acá, digamos, hay una figura, digamos, importante, digamos, para recordar, que es Joaquín B. González, que es el ministro del Interior de Roca, de la segunda presidencia de Roca, que él es el que firma, digamos, el decreto firma, digamos, el estado de sitio, ¿sí? Dice, llegó el momento, en este momento hay que reprimir, ¿sí?, frente a este hecho, la huelga general, porque están paralizando, digamos, todo el proceso de la cosecha y el envío, digamos, de la cosecha, digamos, hacia afuera, ¿no?, para venderla en Europa. Ahora hay que reprimir. Pero él ya, digamos, cuando firma, digamos, el decreto, digamos, de estado de sitio, dice, acá hay un problema, esta no es la solución. Nosotros no podemos vivir, o no podemos, digamos, resolver el problema
del movimiento obrero, o como lo llamaban en aquella época, la cuestión social, recurriendo permanentemente a la represión. Tenemos que encontrar algunos otros métodos de dominación que sean más efectivos. Entonces es el propio Joaquín B. González el que va a impulsar en 1902 una reforma a la ley electoral que va a permitir que las minorías puedan ingresar al Congreso. ¿Sí? Esa reforma a la ley electoral es la que va a permitir que 2 años después, en 1904, ingrese Alfredo Palacios al Congreso Nacional por la circunscripción de La Boca. ¿Sí? Y es muy interesante porque cuando hay algunos conservadores que le critican cómo puede ser que dejemos entrar a los socialistas al Congreso, Joaquín B. González dice: yo los prefiero tener adentro que afuera. ¿Sí? ¿Está bien? Porque mientras estén adentro los vamos a seguir educando. ¿Sí? Leer, digamos, la declaración de... yo me la olvidé atrás, a veces que la leo. La declaración de Joaquín B. González de aquella época es muy interesante, muy instructiva aparte. Entonces dice: yo lo prefiero tener adentro, digamos, que afuera, digamos, y sin poder entrar, digamos, y haciendo huelgas y otras cosas. Bueno, entonces Joaquín B. González, y lo otro que hace Joaquín B. González dice, presenta en 1904 también, pero esto ya lo planea en 1902, elabora una ley nacional del trabajo. Una ley nacional del trabajo, lo que llamó el Código González, ¿no? Una ley muy voluminosa, de muchos artículos, donde otorgaba toda una serie de mejoras y concesiones al movimiento obrero. Por ejemplo, entre otras cosas, contemplaba la jornada laboral de 8 horas, que como muy bien decía la UIA en aquella época, decía: pero no puede ser que nosotros en Argentina aprobemos algo que no está aprobado ni siquiera en Europa. ¿Sí? La jornada de 8 horas. ¿Está bien? Ahora, como contrapartida, ¿no? Las últimas secciones, digamos, de la ley establecía tribunales de arbitraje, ¿no? Obligatorios, en los casos, digamos, de conflictos laborales, y un control muy estricto del Estado sobre las organizaciones sindicales. ¿Está bien? Yo no sé si le suena esto, pero, o sea, otorgar concesiones por un lado y el control muy estricto de las organizaciones sindicales. Esta ley, entonces vuelvo atrás un segundo, en 1902, por eso yo lo pongo con una fecha clave, se produce la primera huelga general, pero eso deja al descubierto el poderío de la clase trabajadora argentina. Y entonces ante eso hay sectores, no toda la clase dominante, pero hay sectores de la clase dominante, quizás los que tienen una visión más aguda, digamos, más profunda, que dicen: esto no lo resolvemos exclusivamente con la represión. Acá hay que buscar, digamos, mecanismos de consenso, de diálogo, ¿sí? De cooptación sobre el movimiento obrero que permitan la reproducción, digamos, pacífica del sistema, ¿sí? Por supuesto que no descartaban y no le decían asco a la represión, ¿sí? Pero ellos decían: a los sectores del movimiento obrero nos tenemos que dar una política para captar algún sector del movimiento obrero, ¿sí? A los que no quieran, digamos, someterse a las propuestas que nosotros de conciliación que nosotros le vamos a hacer del Estado, los vamos a reprimir, y con eso no hay ningún problema, ¿sí? Pero ya, digamos, en aquel momento se empieza a plantear cierto cambio, la necesidad, digamos, de establecer otra forma de dominación política que no sea exclusivamente la represión. Bueno, el ingreso de Palacios al Congreso permite, y él, digamos, apoya la sanción, digamos, de algunas leyes laborales. La Ley Nacional de Trabajo que presenta Joaquín B. González finalmente no se va a aprobar, porque los empresarios van a estar en contra y porque las centrales sindicales también se van a oponer. Es interesante, digamos, en la protesta se dice, ¿no? En el diario anarquista se dice: la ley de residencia, la ley represiva de residencia y la Ley Nacional de Trabajo otorgando mejoras para los trabajadores, los dos son productos de la lucha del movimiento obrero, ¿no? Esto se dice en la protesta, son dos caras de una misma moneda,
¿sí? La represión y la ley, ¿sí? la ley de residencia y la ley nacional de trabajo. Esta ley no se va a aprobar, pero sí va a generar un debate muy profundo al interior del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque los sectores, digamos, más reformistas del PS, lo que van, digamos, a sostener es que la Ley Nacional de Trabajo es un triunfo del Partido Socialista. ¿Sí? Es un triunfo, digamos, de las presiones del Partido Socialista, pero de las presiones entendidas como presiones, digamos, moderadas, en el camino, digamos, de la evolución, ¿sí? De un cambio moderado, progresivo, y a su vez, el mismo año que se presenta la Ley Nacional de Trabajo, ingresa Palacios al gobierno, todo el ala más reformista del partido se fortalece. Dice, nuestra política, digamos, de participación en el Congreso empieza a dar sus frutos, y nuestra política de presión hacia los poderes públicos, que es lo que plantea el Partido Socialista, también, digamos, empieza a mostrar, digamos, mejoras, porque el propio régimen conservador presenta esta Ley Nacional del Trabajo, ¿no? Los anarquistas un poco lo cargaban, ¿no? Porque le decían, bueno, en 10 años consiguen un diputado, otros 10 años consiguen otro, y así. Ahora, es muy importante, digamos, el debate dentro del Partido Socialista. El otro sector, la izquierda del Partido Socialista, lo que va a plantear, dice, no, esta Ley Nacional del Trabajo, nosotros no la podemos apoyar, la tenemos que salir a denunciar, ¿sí? Porque en realidad es una trampa que nos pone la clase dominante ellos decían, para adormecer al proletariado. ¿Está bien? Es decir, son concesiones, pero en realidad son concesiones, digamos, que nos llevan a olvidarnos de los objetivos estratégicos que nosotros nos estamos planteando. ¿Está bien? Entonces hay un gran debate que se arma dentro del Partido Socialista. Por supuesto, los primeros meses, o sea, cuando se presenta la ley y cuando ingresa Palacios al Congreso, eso causa una formidable, digamos, conmoción dentro del partido, y todo el sector reformista es el que saca cabeza, dice, acá estamos nosotros, ¿está bien? Ahora vamos por el segundo diputado y así, ¿no? Vamos por mejores leyes, ¿no? En 1905, la Ley Nacional de Trabajo no se aprueba, pero en 1905 sí se aprueba el descanso, la ley de descanso obligatorio, que cuando estaba antes de votar se le cambió una parte que se aplicaba solamente en la capital federal. El proyecto original era que se aplicaba en todo el país, ¿no? Y 2 años después, en 1907, se vota la segunda ley laboral en Argentina, que es la que protegía, la de protección del trabajo de mujeres y niños, ¿no? Entonces hay un primer, digamos, avance de cierta legislación laboral ya en la primera década del siglo, que es como un subproducto, o sea, la Ley Nacional del Trabajo, este gran mamotreto, digamos, que había presentado Joaquín B. González, es rechazado, no se aprueba, pero hay algunas cosas que estaban presentes en ese proyecto que sí se van a aprobar. Y en 1907 también, digamos, se crea, el Estado crea el Departamento Nacional de Trabajo, ¿no? El Departamento Nacional del Trabajo, una institución que tenía las funciones de, por un lado, recoger estadísticas laborales, ¿no? Que para los historiadores hoy en día es fundamental, porque tenemos muchos datos, porque aparte era gente sumamente obsesiva, que hacía estadísticas de todo tipo, absolutamente estadísticas raras, no sé, pero contaba cualquier cosa, digamos, pero estaba buenísimo, porque la historia hoy en día nos sirve, y aparte tenemos la suerte en esta etapa, digamos, de la humanidad, de que todo eso hace muy poco, se digitalizó, todos los boletines del Departamento Nacional de Trabajo están subidos a internet, se pueden ver, digamos, en la página del Ministerio de Trabajo. Era algo hace unos años casi imposible, digamos, de conseguir hoy en día, de muy fácil acceso. Entonces, por eso, a partir de 1907, lo que tenemos en la Argentina, ponemos para la capital federal, para el ámbito de la capital federal, tenemos estadísticas de conflictos laborales, ¿no? Elaboradas por el propio Estado Nacional, ¿no? Y la otra función que tenía el DNT también era la de mediar en conflictos laborales y la de hacer que se cumplan las pocas leyes laborales que se habían votado, ¿no?
Igualmente, digamos, el presupuesto que tenía este departamento era muy escaso, la cantidad, digamos, de trabajadores también, o sea, las posibilidades, digamos, de controlar y hacer cumplir las leyes era completamente nulo. Apenas pudo, digamos, intervenir, digamos, en los conflictos laborales, pero sí cumplió esta función, digamos, estadística muy importante, ¿no? Entre paréntesis, calculo, todos saben, digamos, que quién ocupó, digamos, la jefatura del DNT 40 años después, ¿no? O un poco menos. Perón, ¿no? Fue el cargo que Perón, cuando estaba repartiendo los cargos, es el cargo que él pidió, ¿sí? Para ocupar, que un mes después lo transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión, pero él originalmente, ¿no?, ocupa el cargo del DNT. Bueno, obviamente, y él le va a dar va a adquirir muchísimas más funciones y dinero y recursos, etcétera, etcétera. Bueno, 1907, digamos, tenemos el Departamento Nacional del Trabajo. Entonces, insisto con esto, hay cierto intento, muy tibio, todavía en la primera década, de intentar establecer otro vínculo con el movimiento obrero, ¿sí? Y para cerrar, digamos, esta idea es, ¿por qué? Porque Joaquín B. González y los sectores cercanos a él, ¿qué es lo que se planteaban? Ellos decían, ¿quién dirige el movimiento obrero en Argentina en estos momentos? Dicen, bueno, mayoritariamente el anarquismo. ¿Qué es lo que plantea el anarquismo? La destrucción del Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución que plantea para todos los males sociales? La destrucción del Estado. ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo desde el propio Estado? Cada vez que se movilizan, cada vez que salen a peticionar, lo único que le ofrecemos es represión. Entonces, lo que ellos mismos están planteando, insisto, estos sectores, digamos, para mí lo más lúcido, digamos, de la clase dominante, dice, quizás anarquismo y Estado represor sean dos caras de una misma moneda, ¿sí? Si nosotros intentamos establecer otro tipo, digamos, de relación con las clases trabajadoras, podamos quitarle argumentos a los anarquistas, ¿sí? Y tratar de cooptar a un sector, ¿sí? Esto ya se empieza a plantear, digamos, en la primera década. Pero igualmente hay que recordar, por las dudas, que la primera década del siglo fue esencialmente represiva. Lo que primó, digamos, como política, digamos, de Estado fue la represión. Y acá recordemos, digamos, en la primera década del siglo, digamos, algunas huelgas importantes. Bueno, ya dijimos la de 1902, a la cual, digamos, el Partido Socialista se opone. Se opone de una manera, o sea, el Partido Socialista estaba absolutamente indignado con esa huelga, ¿no? Y es más, dice, hay que fundar, digamos, una central obrera aparte, ¿sí? Llegó el momento de, paralelamente a la FORA, que había quedado ya en manos de los anarquistas, hay que crear una central obrera aparte, y por eso en 1903, ¿está bien? 1902, noviembre, ¿está bien? Se crea, se realiza la huelga general. En marzo de 1903, pocos meses después, se crea la Unión General de Trabajadores. La Unión General de Trabajadores, una central impulsada por el Partido Socialista, ¿no? Entonces ya a partir de 1903 tenemos dos centrales obreras, mayoritariamente la FORA, pero en segundo lugar está UGT, que en principio se crea como una central obrera de todos aquellos sectores que se habían opuesto a la huelga general, ¿sí? 1904 se realiza otra huelga general en diciembre, porque acá, digamos, en la ciudad de Rosario hubo una huelga que termina con varios muertos. Cuando llega la noticia a Buenos Aires, las dos centrales obreras, la FORA y la UGT y el Partido Socialista en 1904 deciden lanzar una huelga general, ¿sí? En repudio a la represión que sucedió en Rosario. Es muy interesante un aspecto, que no sé el tiempo, insisto, yo no sé el tiempo que tengo pero que el problema es este. La UGT se funda en 1903, insisto, nucleaba aquellos sectores que se habían opuesto a la huelga general, 1903. Ahora, en 1904 está apoyando la huelga general. Y el Partido Socialista, que en 1902 se había opuesto a la huelga general, en 1904, en diciembre, está apoyando la huelga general.
Bueno, la FORA, los anarquistas obviamente, ¿está bien? Y ahí, digamos, habría que explicar por qué este cambio de posición, ¿no? Y este cambio de posición tiene que ver muy rápidamente con dos aspectos. Uno, que el año 1904 fue un año de altísima conflictividad social, ¿sí? De muy alta conflictividad social, el año 1904. Es decir, el Partido Socialista o sea, los militantes del Partido Socialista en los sindicatos y la propia UGT estaban presionadas por sus bases, ¿no? Lo que hicieron que apoyen esta huelga general. Pero a su vez había otra cosa que estaba sucediendo, que estaba germinando dentro del Partido Socialista la fracción que iba a aparecer al año siguiente, 1905, que es la que se autodenominó sindicalismo revolucionario, ¿sí? Si uno analiza las actas, digamos, de la reunión del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, uno ve que el acta de la reunión donde se vota la huelga general, hay un tercio del Comité Ejecutivo del Partido Socialista que no se presenta, porque sabía que se iba a votar la huelga general. Juan B. Justo la semana anterior justo renuncia, ¿sí?, al Comité Ejecutivo. Repetto también lo acompaña, ¿no? Repetto y Juan B. Justo trabajaban, digamos, muy cercanamente. Y ahí hay una mayoría, y los que quedan, la mitad está conformado por lo que van a ser los futuros sindicalistas revolucionarios. No sé si me explico, ¿está bien? Hay una situación muy explosiva desde el punto de vista de la conflictividad social, ¿no? Eso impacta muy fuerte en todas las organizaciones gremiales y aún en el Partido Socialista, ¿sí? Aún los socialistas opuestos a la huelga general, los más opuestos del sector más reformista, no participa, digamos, del Comité Ejecutivo donde se vota la huelga, ¿sí? Y ahí tienen como la mitad del Comité Ejecutivo está en manos de los futuros sindicalistas revolucionarios, y con algunos aliados terminan votando la huelga general, ¿sí? La huelga general que se vota es por 48 horas, ¿no? El 1 y el 2 de diciembre de 1904, es una huelga general, digamos, muy importante de la primera década del siglo. Ahora, voy a intentar de a poco ir avanzando más rápido, si no, no vamos a llegar nunca, pero en febrero de 1904, pero hay algunos hechos que se producen en estos años que necesito ir un poco más lento para que se entienda qué es lo que pasa. En febrero de 1905 se desencadenan lo que se conoce como la Revolución Radical de 1905, ¿no? Si bien, digamos, el movimiento obrero, digamos, y sus organizaciones no participan del levantamiento, el levantamiento primero tiene cierto éxito, después es rápidamente sofocado, el gobierno aprovecha la volada, ¿sí?, para lanzar una feroz represión sobre las organizaciones sindicales, ¿no? Es decir, que se está produciendo el levantamiento radical, se declara el estado de sitio para reprimirlo, ¿sí?, por 60 días, ¿no? Los trabajadores del movimiento obrero no participan de eso, ¿sí? Rápidamente eso es controlado, ¿sí?, y el gobierno se lanza, digamos, con todas sus fuerzas a reprimirlo. Pero si uno analiza las crónicas de aquella época, hay cosas que se asemejan, hasta quizás exagerando un poco, pero a lo que fue la dictadura del 76, ¿no? La policía iba por las noches, digamos, asaltaba, digamos, la casa de los dirigentes sindicales, los apresaba, ¿sí? Hubo una enorme cantidad de detenidos, ¿está bien?, a partir de febrero de 1905, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que sucede, digamos, en el marco del estado de sitio, insisto, producto de la intentona radical? Estado de sitio, represión. Dentro del Partido Socialista, que ya venía convulsionado, porque estaba, insisto, germinando esta corriente de izquierda, hay un sector que son los futuros sindicalistas revolucionarios que empieza a plantear, bueno, ante esta situación hay que reaccionar, tenemos que hacer algo, nos están llevando los compañeros presos, ¿está bien? Nos están asaltando los locales obreros, ¿sí? No nos dejan publicar la prensa, no nos podemos quedar quietos ante esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lanzar la huelga general. Hay un sector del Partido Socialista que dice hay que ir a la huelga general, ¿sí?
y con sectores, digamos, del anarquismo empiezan a intentar llevar adelante la huelga general. Ahora, no hay consenso dentro del partido en ir hacia un movimiento, digamos, de estas características, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que el que dirige, el director de La Vanguardia, el diario oficial del Partido Socialista, era Luis Bernard, que era uno de los principales y más destacados militantes del futuro sindicalismo revolucionario. Era parte del ala izquierda del Partido, ala izquierda del Partido Socialista. Entonces, él, de manera media extraña, saca una publicación, digamos, se publica, digamos, La Vanguardia con un editorial, digamos, muy combativo, ¿sí? Convocando, digamos, a una medida de fuerza, ¿no? Obviamente, cuando se hace la siguiente reunión del comité ejecutivo, dice, bueno, nosotros no votamos esto. O sea, acá no se aprobó la huelga general, ¿sí? Entonces lo terminan echando, ¿sí? Lo terminan desplazando del cargo de director de La Vanguardia. Los sindicalistas o los futuros sindicalistas revolucionarios se reúnen junto con dirigentes de la Fora para lanzar la huelga general, pero cuando se reúnen en el local de los sombrereros, esa reunión estuvo cantada, o sea, alguien vendió también información, parece ser que era el que tenía que hacer de campana afuera, porque después todo lo acusan a él porque cuando llega la policía él ya no estaba. Venden, digamos, entonces la policía llega, asalta el local y se lleva a todos presos. Entonces la posibilidad, digamos, de hacer la huelga general finalmente fracasa. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que se levante el estado de sitio, insisto, me detengo mucho en el año 1905 porque va a surgir esta tercera corriente dentro del movimiento obrero, y a raíz de estos sucesos. Cuando se levanta el estado de sitio, todo el ala izquierda del partido dice, hagamos balance de lo que hizo la conducción del partido, que no respondió como tendría que haber respondido frente a los atropellos del gobierno. Acá todo el partido se tendría que haber lanzado a la huelga general, ¿sí? Y la dirección del partido estuvo en contra, ¿sí? Entonces, digamos, se empieza a discutir, digamos, en todos los centros socialistas, ¿no? Y entonces hay una moción para de censura al comité ejecutivo del partido. Y aparte se plantea que hay que elegir un nuevo comité ejecutivo, ¿sí? Había que renovar el comité ejecutivo. Bueno, efectivamente, digamos, hay elecciones, digamos, para renovar el comité ejecutivo del partido, y lo que va a suceder es que ganan, 1905, ganan el ala izquierda del partido, los sindicalistas revolucionarios, y salen segundos todo el sector más reformista, liderado por Juan B. Justo, Nicolás Repeto. Juan B. Justo le va muy mal en esa elección, ¿no? Era una elección donde votaban los afiliados, le da muy mal. Sale primera lejos Gabriela Laperrière, que era una líder también del ala sindicalista revolucionaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los sindicalistas revolucionarios entienden que ganaron por muy poca diferencia de votos. ¿Está bien? O sea, esas elecciones para elegir la conducción. Ganan ellos. Pero ellos dicen, nosotros ganamos, pero ganamos por muy poca diferencia de votos, no tenemos el suficiente consenso dentro del partido como para dirigirlo. Entonces renuncian. ¿Está bien? Los que habían ganado, renuncian. Los otros miembros del comité ejecutivo dicen, bueno, nosotros fuimos repudiados, digamos, por el partido, renunciamos. ¿Se entiende? O sea, el partido queda céfalo, ¿sí? Ahí, al parecer, el único que no renuncia, digamos, es Enrique Dickmann, como para mantener formalmente, digamos, la conducción, y lo que va a hacer es convocar, digamos, a una nueva elección, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahí donde, por razones, digamos, que es muy difícil explicar en tan breve tiempo, se termina imponiendo nuevamente la conducción, o los sectores ligados a la conducción de Juan B. Justo,
Pero en 1905, el ala izquierda del Partido Socialista comienza a sacar, como fracción interna del Partido Socialista, empieza a sacar un periódico propio que se denomina La Acción Socialista. La Acción Socialista. ¿Está bien? Y desde ese periódico, llama La Acción Socialista, y el subtítulo era Periódico Sindicalista Revolucionario. Desde ese periódico comienzan a hacer una crítica a lo que ellos consideraban la desviación parlamentaria de la conducción del PS. ¿Sí? Decía acá, dice, se le da demasiada importancia a las elecciones, al proceso electoral, también a la participación parlamentaria, y se descuida la actividad sindical. ¿Sí? Y nosotros, como partido de la clase trabajadora, ¿sí?, nuestro principal objetivo es hacernos fuertes en el movimiento obrero. ¿Está bien? Entonces ellos van a plantear, digamos, una estrategia distinta, digamos, dentro digamos, de la izquierda en Argentina. Esta fracción va a llegar al Congreso de 1906, de abril de 1906, en Junín, y Repetto va a presentar una moción sobre la cuestión de los sindicalistas revolucionarios y elegantemente va a decir: invitamos a los compañeros sindicalistas a que hagan su experiencia fuera del partido, ¿no? O sea, los va a expulsar elegantemente. Entonces quizás es una de las primeras expulsiones, digamos, dentro de una larga lista que después hubo dentro de la izquierda. Y a partir de ese momento, en 1906, es que entonces aparece como una tercer corriente autónoma, que es el sindicalismo revolucionario, que después podemos decir algunas cosas sobre qué es lo que planteaba más específicamente. Ahora, sí, para cerrar, digamos, esto, digamos que el sindicalismo revolucionario, que es expulsado del partido en el Congreso de abril de 1906, igual es muy gracioso, en su periódico dice: a nosotros nos expulsaron del partido, pero nosotros a ellos nos expulsamos del socialismo. ¿Está bien? Entonces, era mucho más fuerte esa parte. Los sindicalistas, aparte, dicen que la dirección oficial del partido está olvidando, entre otras cosas, el carácter de clase del Estado, que el Estado es un Estado burgués, ¿no? Y que ellos están yendo, digamos, hacia una deriva que lo va a conducir a pensar que el Estado es un Estado popular, un Estado de todos, ¿no? Empiezan a criticar que hay que recordar que el Estado es un Estado burgués, y que todas las instituciones aparte, ¿sí?, la justicia, el Parlamento, las escuelas, son instituciones de la clase enemiga, ¿no? Es algo que ellos empiezan, digamos, a remarcar. Bueno, esta corriente, fines de 1906, en diciembre, gana la conducción de la UGT, de la Unión General de Trabajadores. Entonces, a partir de diciembre de 1906 tenemos la FORA en manos de los anarquistas, ¿sí?, y la UGT, Unión General de Trabajadores, en manos del sindicalismo revolucionario, ¿sí?, a partir de diciembre de 1906. Y dentro del movimiento argentino empieza a haber ya no dos, sino tres vertientes, ¿sí?, ideológicas, políticas, etc. Y acá agrego, digamos, algo más, a riesgo de seguir yendo demasiado lento, pero aprovecho ya que estoy en Rosario y que me he dedicado a estudiar eso, que es, ellos en diciembre ganan la conducción de la UGT. En enero de 1907 se produce quizás la más importante huelga general que haya tenido lugar en la primera década del siglo, ¿no? Puede ser que, esto ahí tengo algunos debates, pero puede ser que hasta sea más importante que la de 1909. La de 1907 enero de 1907 fue una huelga olvidada, que prácticamente en muchos libros de historia no está. ¿Y dónde se inicia, digamos, esa huelga? Se inicia en la ciudad de Rosario, ¿no? Entonces, a los carreros de la ciudad de Rosario les exigen un certificado de buena conducta, ¿sí?, que se lo tiene que dar la patronal como para poder trabajar. Aparte, le piden la huella digital y otras cosas, y ellos dicen es inconcebible porque entonces, digamos, este certificado de buena conducta implica que ningún trabajador puede hacer nunca más una huelga, ¿sí?
convocan rápidamente, digamos, al resto, lanzan una huelga, pero convocan rápidamente a la unidad, o sea, al resto, digamos, de las organizaciones sindicales de Rosario. Se hacen distintos sindicatos, digamos, del transporte acuden, digamos, a esa reunión. La Federación Obrera Regional, la Federación Obrera Local Rosarina también, digamos, acude, digamos, a esa reunión y dice, los compañeros de la Federación Obrera de acá dicen, muchachos, si ustedes necesitan declarar la huelga general en toda la ciudad, nosotros estamos dispuestos, ¿sí? Entonces se discute, hay gremios que se van sumando a la huelga, la Federación Obrera Regional de Rosarina declara la huelga general y pide la solidaridad a la UGT y a la FORA en Buenos Aires para que se declare la huelga general, digamos, en todo el país, ¿no? La huelga general, ahí hay una alianza muy fuerte porque tanto la UGT en manos de los sindicalistas revolucionarios y la FORA hace una alianza, forman un comité de huelga general, ¿no? Y lanzan la huelga general nacional, que fue una huelga que tuvo alcances nacionales realmente, digamos, porque en general, vieron los porteños en general como somos, que si paró Capital, paró el país. Bueno, no, esto tuvo mucha, digamos, repercusión en la capital federal, pero también en muchas regiones, digamos, del resto del país. Fue una huelga muy importante y aparte fue una huelga que se ganó, fue una huelga triunfante, ¿está bien? La huelga general, digamos, se declara por 2 o 3 días. Ahora se ganó, yo digo, como si hubiese sido tan fácil. Hubo enfrentamientos, digamos, los días que duró la huelga, hubo muy fuertes enfrentamientos en las calles, ¿sí? Hay, digamos, crónicas de la época que son fabulosas, ¿no? El diario de la Nación, el corresponsal de la Nación estaba impresionado, ¿no? Dice, bueno, en un momento están combatiendo con la policía, entonces alguien lo que hace es rompe un caño de agua, inunda toda la calle, ¿sí? Dice, bueno, por acá, listo, el tranvía no va a pasar más. Hacen piquetes de huelga, aparte hemos conseguido, con la investigación que hicimos, fotos de los piquetes de huelga, digamos, de aquella época. El gobierno responde movilizando tropas, digamos, moviliza un buque de guerra, digamos, con tropas a la ciudad de Rosario, de distintas localidades también cercanas también movilizan tropas, ¿sí? Cuando el enfrentamiento iba subiendo cada vez de tono, el gobierno convoca a negociar a los gremios y otorga, digamos, todas las concesiones que ellos estaban pidiendo, ¿sí? Entonces es un triunfo muy importante, digamos, de los trabajadores acá, digamos, rosarinos, con una fuerte huelga general, digamos, de respaldo, y a su vez marca un hito muy importante porque es un momento de mucha unidad del movimiento obrero, ¿sí? Las dos centrales obreras van juntas a la huelga, ¿sí? Y también marca, digamos, la alianza muy esporádica, pero que se dio en aquel momento entre las dos corrientes más importantes del movimiento obrero, el sindicalismo revolucionario y el anarquismo, ¿no? El Partido Socialista se opuso, obviamente, a la huelga. ¿Está bien? Sí. Otra vez que fue exitosa en el desarrollo del triunfo. Un origen que tiene que ver con una exigencia de los carreros. ¿El triunfo tiene que ver con que se diera marcha atrás con eso? Sí. No, se dio marcha atrás con eso. Con ese recado. Sí, pero claro, cuando digo que fue exitosa, digo, el balance general de las 3 corrientes era que había sido un triunfo. ¿Está bien? O sea, se dio marcha atrás. La legislatura, digamos, votó, digamos, que eso se iba para atrás con eso. El balance, insisto, el balance de los 3. Igualmente es muy interesante, bueno, de vuelta me estoy deteniendo mucho en este periodo, pero bueno, el balance que hace cada corriente, ¿no? De por qué se ganó, ¿no? Y de qué cosas se hicieron mal y qué cosas se hicieron bien, ¿no? Porque los socialistas, por ejemplo, que se habían opuesto a la huelga, dice, esto fue un triunfo, ¿no? Pero dicen, ¿cuál es la recomendación que le da el Partido Socialista a los trabajadores? Dicen, si en lugar de gastar tantas energías en hacer la huelga, en hacer piquetes, ¿sí?, en movilizarse, en luchar contra la policía, esas mismas energías las volcaran, ¿sí?, en
afiliarse al Partido Socialista, digamos, e ir a votarlo el día de las elecciones, nosotros tendríamos mayoría, digamos, en el Consejo y todo esto no hubiese pasado. ¿Está bien? Y aparte dice más fácil, porque no tenemos que luchar, digamos, compañeros que caen presos, ¿sí? Compañeros heridos, ¿sí? Un montón de cosas, es más fácil, vamos y votamos y ya está, se solucionan por ese lado, ¿sí? Entonces, el Consejo del Partido Socialista, digo textual, ¿no? Esto está, está en las páginas del propio periódico, ¿no? El Consejo ¿no? Bueno, los anarquistas, la conclusión que sacan, dicen, digamos, ¿por qué triunfó la huelga? No tanto por la organización sindical, ¿no? Eso es algo menor. Dice, por la conciencia de los trabajadores, ¿no? Por el nivel de conciencia, digamos, del movimiento obrero rosarino, ¿no? Entonces, dice, la organización puede ser, digamos, débil, pero si hay conciencia, es lo fundamental. En el momento se puede organizar todo lo que haya que organizar y se logra el triunfo. ¿Qué es lo que dicen los sindicalistas revolucionarios? No, acá se ganó por la fortaleza de las organizaciones sindicales, ¿sí? Y porque se recurrió a la acción directa, que es lo que ellos planteaban, ¿sí? Los sindicalistas revolucionarios planteaban, pero ¿qué significa acción directa? Acción directa es lo opuesto a acción indirecta, ¿está bien? Para ellos, ¿qué era la acción indirecta? Era que el partido se entrometa, ¿sí?, en la lucha de los obreros, ¿está bien? Entonces, acá hay lucha directa porque es obreros contra el Estado, ¿sí? Obreros contra la patronal, ¿sí? Es lucha directa, ¿sí? Y como se dio lucha directa acá, ¿no? Acción directa, ¿no? Sin intermediarios, se logró el triunfo. No sé si se entiende, digamos, pero cada uno acomodó el balance ahí diciendo, bueno, ¿está bien? O sea, fueron los sindicatos, la acción directa, los sindicalistas, ¿no? Fue el nivel de conciencia, no tanto, digamos, los sindicatos. Y aparte dicen, los anarquistas decían, bueno, tampoco hace falta tanto esto de la unidad, que haya una sola central sindical, porque esto se logra en el momento de lucha, hay unidad y listo. ¿Está bien? Dice, eso fue lo que pasó. Dice, ¿por qué? Porque los sindicalistas eran lo que estaban planteando, la fusión de las centrales sindicales. ¿No se entiende? Una corriente va condicionando, digamos, lo que opina la otra también, ¿sí? Y los socialistas dicen, hay que votar, ¿sí? Estuvo muy bien lo que hicieron esta vez, pero para la próxima, muchachos, pongan el voto en la urna y no vamos a tener más este problema. Bueno, ese mismo año, 1907, fue un año quizás el más conflictivo de todos. ¿Por qué? Porque hubo 3 declaraciones de huelga general. Esta es la de enero. Después, a mediados de año, hubo otra huelga general. No vamos a relatar todo, porque si no no va a ser eterno. Que se va a dar por lo que se llama la masacre de Ingeniero White. ¿Sí? Hay una huelga de Ingeniero White, ¿no? Bahía Blanca, y es un núcleo, digamos, ferroportuario. También, digamos, hay una matanza, digamos, compañeros, una huelga, así, que termina, digamos, con heridos. Ahora es terrible, porque eso es, cuando están enterrando al compañero muerto, hay una balacera sobre los compañeros, y el cadáver es acribillado, ¿entienden? O sea, el compañero que había muerto lo acribillan otra vez. Bueno, y en respuesta a esto hay una segunda huelga general a mediados de año. Y ahí igualmente ya se empieza a dar una división porque anarquistas y sindicalistas van separados, no coordinan los días de huelga o la misma extensión de los días de huelga, pero es una huelga muy importante que se realiza. Y ese mismo año hay en la ciudad de Buenos Aires, pero también tiene repercusiones, digamos, en varias partes del país, se declara, creo que muchos habrán escuchado hablar de esto, una formidable huelga de inquilinos, 1907, ¿no? Que se inicia a fines, digamos, de agosto y que dura hasta aproximadamente noviembre, diciembre de 1907. Es una huelga, digamos, que abarca, digamos, a cientos de miles, digamos, de inquilinos. Recordemos que en aquella época estaba todo el sistema de los conventillos, ¿no? De casa de inquilinatos. Es una huelga que al comienzo, digamos, tiene mucho éxito porque lo que se pedía es una rebaja del 30% de los alquileres, se consigue al comienzo, pero después
a medida que el movimiento se vaya desmovilizando, los propietarios van a ir, digamos, van a hacer una contraofensiva y esa huelga va a terminar mal, ¿no? O sea, va a terminar imponiendo peores condiciones que antes todavía en algunos casos. Esa huelga de inquilinos es muy importante por el rol que cumplen las mujeres en la huelga, ¿sí? La vanguardia, digamos, en la huelga de los inquilinos lo ocupan las mujeres. Sintomáticamente, es interesante que las organizaciones sindicales prácticamente no participan de la huelga de inquilinos. O sea, están ausentes. Y, por ejemplo, la protesta de anarquistas les exige, le dice a la FORA, hagan algo, declaren la huelga general. Tenemos a todo el mundo, ¿está bien? Los inquilinos están todos en huelga y hay un silencio ahí, del lado, digamos, de los sindicatos, ¿no? Es un tema todavía resta investigar un poco, digamos. No sé, yo en algún artículo he elaborado una hipótesis y me parece todavía resta investigar sobre eso. Ahora, cuando está finalizando, digamos, la huelga de inquilinos, el gobierno recurre nuevamente a la ley de residencia y expulsa del país a varios de los principales dirigentes sindicales de aquella época, entre otros el secretario general de la FORA. Entonces ahí lo que hace la FORA, ya mostrando que algo estaba pasando en el movimiento obrero, que el movimiento obrero se estaba debilitando por algún motivo, la FORA se reúne, ¿sí? En octubre, y con un encendido discurso promete que va a hacer una huelga general en diciembre. Nosotros estamos acostumbrados a esto, que una huelga general de 2 meses de anticipación, ¿sí? Está bien, pero en este caso no era por las razones de hoy en día, sino que bien estaba demostrando cierta debilidad que empieza a haber dentro de un año de mucha conflictividad y cierto agotamiento del movimiento obrero. Y entonces, digamos, anuncia una huelga general en contra de la aplicación de la ley de residencia, con 2 meses de anticipación, la que iba a ser la tercera huelga general del año. Esa huelga general finalmente la posterga, la FORA la posterga para enero. Era una huelga por tiempo indeterminado. Los sindicalistas se oponen rabiosamente a esa huelga porque dice que no hay ambiente para llevarla adelante. Entonces, en enero de 1908, la huelga general declarada por tiempo indeterminado, la FORA al segundo día la da por terminada porque no había parado nadie, digamos, prácticamente. Entonces se inicia un periodo, digamos, de declive, digamos, del movimiento obrero, y llegamos, por lo menos quiero llegar a la primera década, terminar, digamos, la primera década. Llegamos a mayo de 1909, cuando el 1 de mayo de 1909 se produce, la FORA convoca a una movilización, el Partido Socialista convoca a otra movilización, digamos, en la capital federal, para conmemorar el 1 de mayo. Y ahí es donde actúa el jefe de policía, Ramón Falcón, que cuando la movilización anarquista de la FORA empieza, digamos, a dar sus primeros pasos, ametralla, digamos, a los trabajadores, y eso da inicio a todo un proceso de huelga, que es lo que se llama la Semana Roja. El país estuvo paralizado, digamos, por una semana. Ahí también se da una fuerte unidad entre las dos centrales obreras y también el Partido Socialista. La FORA y la UGT convocan conjuntamente a la huelga general. Y hay una disputa muy fuerte también entre quién dirige esa huelga, si lo dirigen las organizaciones sindicales o la dirige el Partido Socialista, ¿no? Es una huelga que el balance es bastante compleja, porque es una huelga que el balance que hacen las organizaciones sindicales es que es una huelga victoriosa. ¿Por qué? Porque se logra lo que ellos pedían, las organizaciones sindicales, que es la reapertura de los locales obreros que habían sido cerrados y la liberación de los detenidos, ¿no? Ahora, el Partido Socialista considera que no se consiguió el objetivo, porque el Partido Socialista lo que pedía era la renuncia de Ramón Falcón, el jefe de policía, ¿sí?
Entonces dice, nosotros tenemos que haber pedido la renuncia y el movimiento obrero tendría que la huelga tendría que continuar hasta la renuncia del jefe de policía. Y ahí hay todo un debate sumamente interesante, que de vuelta es otra de las cosas que no me puedo desarrollar. Está en una de las revistas que está por ahí dando vuelta, todo el debate desarrollado, donde los sindicalistas, con cierto apoyo de los anarquistas, dicen no tiene sentido pedir la renuncia del jefe de policía. ¿Por qué? Porque si pedimos la renuncia del jefe de policía, digamos, porque el problema no es el jefe de policía, el problema es la policía. ¿Está bien? Entonces, digamos, si nosotros pedimos renuncia Ramón Falcón, sube otro. ¿Está bien? Y el problema, y la cuestión no es un problema de individuos, sino de instituciones. ¿Sí? El problema es que no es que Ramón Falcón sea un asesino, dice, la policía es una institución asesina. ¿Sí? No importa quién la dirija. Dice, y nosotros pidiendo, digamos, la renuncia del Falcón y que suba otro, además le estamos dando cierto prestigio al que viene después. Porque, está bien, estamos dando cierto margen, digamos, de apoyo al que viene después. Entonces, digamos, interesante todo el debate que se da en aquel momento, si sirve o no sirve pedir la renuncia de un funcionario público, ¿no? En esos contextos. Si el problema es de instituciones, el problema es de individuos, el problema es sistémico, si el problema es así. Y finalmente, digamos, como para terminar esta primera etapa, llegamos a 1910, donde cuando se acercaba los festejos para el centenario, todas las organizaciones sindicales ya habían planificado que iban a hacer algún tipo de protesta para exigir la derogación de la ley de residencia. Para exigir la derogación de la ley de residencia. El proceso que desemboca, digamos, en la huelga de centenario es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque por un lado es el año donde hay mayor cantidad de huelgas ganadas por los gremios. ¿Se entiende? Esto es en base a las estadísticas del propio Estado. El DNT, cuando saca las estadísticas, muestra que cerca del 85% de las huelgas los trabajadores las ganan ese año, 1910, ¿no? ¿Qué razón puede encontrar uno en el triunfo, digamos, de las huelgas parciales, ¿no? Que los festejos para el centenario requerían, digamos, bueno, había que organizar todo eso, requería de mucha mano de obra. Se había conformado hace unos años atrás una comisión para que organice todos los festejos del centenario. Como suele suceder en estos casos, estaba llegando la fecha y no había nada organizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado sale rápidamente a decir, bueno, se está acercando la fecha, tenemos que empezar a apurar, digamos, los trabajos. Entonces salen a buscar mucha mano de obra, ¿sí? Necesitaban, sobre todo, de carpinteros, ebanistas, ¿sí? Trabajadores de la madera, ¿sí? y otros de la construcción, etc. Entonces, una demanda muy grande de mano de obra. Entonces, los trabajadores ahí le recuerdan, ¿sí?, al Estado la famosa ley de la oferta y la demanda, porque le dicen, hay mucha demanda de trabajadores, ¿sí? El valor de la fuerza de trabajo sube, entonces salen a hacer huelga y rápidamente las ganan las huelgas, ¿sí? Ahora, las huelgas parciales, que son muchas, ¿sí?, se ganan. Ahora, cuando va llegando mayo, el momento de lanzar la huelga general, no hay mucho ambiente para la huelga general. Y esto se nota en que la FORA tarda y da vueltas en convocar a la huelga general, ¿sí? Y en realidad nunca la termina declarando la huelga general. Lo que sí saca una declaración dice, en caso que el gobierno declare el estado de sitio, inmediatamente nosotros declaramos la huelga general. Pero ellos nunca terminan convocando la huelga general para los festejos del centenario, ¿está bien? Y hay la otra central obrera de la época, que era la central obrera sindicalista, también le cuesta. Los sindicalistas están muy a favor de lanzar la huelga general. Los corren a los anarquistas por izquierda en esa época, ¿sí? Pero también hacen varias reuniones de la dirección, digamos, de la central obrera sindicalista, y no hay consenso, o sea, no logran mayoría para lanzar la huelga. Hasta que, haciendo mucha fuerza, después de 3 reuniones, logran cierta mayoría y lanzan la huelga general. ¿Sí? La central obrera sindicalista, que para aquella época ya había modificado el nombre, en lugar de UGT
en 1909 se había cambiado el nombre por CORA, Confederación Obrera Regional Argentina. O sea que los que terminan declarando la huelga general en mayo de 1910 es la CORA, son los sindicalistas revolucionarios, la declaran para el 18 de mayo, ¿sí? O sea, para que haya también una semana antes de los festejos del 25. Ahora, el gobierno que hasta ese momento había sido muy cauto en las negociaciones con los sindicatos, porque también es otra cosa muy interesante. Mientras antes de declararse la huelga general, la conducción de la FORA va a la Casa Rosada a negociar con el gobierno, ¿no? Y es muy interesante, digamos, están los periodistas, está bien, estamos hablando de 1910, gobierno conservador, oligárquico, etcétera, etcétera, la FORA anarquista, ¿está bien? Van a la Casa Rosada, ¿está bien? Porque para mí la conducción de la FORA ve que no había ambiente para bancar semejante huelga, ¿no? Y entonces quieren llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno. Y al parecer hay algún sector del gobierno que también, digamos, dice, bueno, si ellos están dispuestos, tratemos de ver qué sacamos. Porque cuando están saliendo, le hacen reportajes a los dirigentes de la FORA, y mucha gente dice, no, la verdad que se está atendiendo de manera muy amable, estamos avanzando, ¿sí? En las negociaciones, ¿sí? 1910, ¿está bien? Bueno, cuando la CORA, no la FORA, la CORA declara la huelga general, esa amabilidad del gobierno desaparece, ¿sí? O sea, el 13 de mayo, que es el día que la CORA declara la huelga general, ese mismo día ya empiezan las detenciones. O sea, se manda ya ese día, el gobierno manda un proyecto de ley para declarar estado de sitio, de manera inmediata, ¿sí? Pero sin esperar que se declare estado de sitio, ya la policía comienza a detener activistas sindicales, se asalta el local de la protesta, de La Vanguardia, donde funcionaba también la Acción Socialista, el periódico, digamos, de los sindicalistas revolucionarios. La represión es muy grande, ¿sí? Entonces, la huelga, si bien se inicia el 18 de mayo, tiene poco éxito. A los pocos días, digamos, ya no hay, digamos, no hay acatamiento, digamos, las centrales obreras levantan la huelga porque no hay margen, digamos, para continuarla. La represión es muy grande. Igualmente, bueno, se sabe, hay anécdotas que mientras estaban haciendo los festejos, las luminarias, digamos, se apagaron, digamos. Hay algunos compañeros que hicieron algún acto de sabotaje, pero 1910 también es un momento bisagra en la historia del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque ese mismo año, después de la fuerte represión, en mayo, un mes después, se produce un atentado en el Colón, sí, muy sospechoso el atentado, porque no hay víctimas, porque se tira un artefacto explosivo de muy poco poder y justo cae en butacas donde no había nadie, bueno, no sé, una cosa muy sospechosa, donde el gobierno le adjudica eso a los anarquistas, ese acto, y convoca rápidamente, digamos, al Congreso nuevamente, y ahí se aprueba una segunda ley represiva, la segunda gran ley represiva de la primera década del siglo, que es la Ley de Defensa Social, que es una ley que va específicamente en contra del anarquismo, ¿está bien? O sea, prohíbe cualquier tipo de actividad anarquista, ¿está bien? Y además, digamos, se prohíbe cualquier tipo de reunión sindical del movimiento obrero, pero donde claramente apunta contra el anarquismo como el gran responsable, digamos, de los movimientos obreros en el país. Eso es un golpe muy duro contra el anarquismo, por eso 1910, y contra el conjunto del movimiento obrero, porque para realizar, digamos, la Ley de Defensa Social implicó en los hechos un estado de sitio permanente. La Ley de Defensa Social implicó un estado de sitio permanente, porque los trabajadores no podían movilizarse, no podían reunirse, no podían hacer asambleas sin previamente pedir la autorización de la policía. ¿Sí? O sea, no se pueden reunir, ¿está bien? Ni siquiera. Y en el caso que consiguiesen la autorización de la policía venía a las asambleas, ¿sí? ¿Está bien? Había un destacamento de la policía en la asamblea cuidando, digamos, qué es lo que se hablaba en esas asambleas. ¿Está bien?
eso es lo que implicaba, se ríe, compañero. Eso es lo que implicaba, digamos, la ley de defensa social. Y efectivamente, lo que nosotros vemos, digamos, por los datos cuantitativos de cantidad de huelgas y los datos cualitativos, que son todas las expresiones que hay en los periódicos, ¿no? La protesta deja de publicarse prácticamente, la Fora queda descabezada por casi 2 años, la protesta saca algunos números desde Uruguay, muchos, digamos, dirigentes sindicales tienen que huir, digamos, tienen que escapar, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, y eso va a marcar un punto de declive, digamos, del movimiento anarquista, la represión del centenario. Y como los cañones apuntaban del Estado, estaban apuntados al conjunto del movimiento obrero, pero específicamente contra el anarquismo, socialistas y sindicalistas revolucionarios se van a plantear: acá tenemos una oportunidad. El anarquismo está siendo perseguido por el Estado. Acá tenemos una oportunidad de ver si quién ocupa, digamos, el lugar hegemónico dentro del movimiento obrero, ¿sí? Entonces, y los que van a ser más eficientes para la reconstrucción del movimiento obrero luego de la represión del centenario va a ser la corriente sindicalista revolucionaria. ¿Sí? El socialismo va a ser incapaz de poder hacer pie del socialismo en el movimiento obrero, salvo algunos gremios muy específicos, muy pocos. El sindicalismo revolucionario va a resguardar sus organizaciones sindicales, ¿sí? Va a fundar nuevas organizaciones sindicales después del centenario, y sindicatos y gremios que habían estado en manos del anarquismo van a pasar a manos del sindicalismo revolucionario. Dentro de los gremios que fundan en este periodo post-centenario, está uno que está estudiando acá el compañero Otto, que es fundado por los sindicalistas revolucionarios, que es el de la Federación Obrera Ferrocarrilera, ¿no? La Federación Obrera Ferrocarrilera, fundada en 1912, que es el antecedente de la Unión Ferroviaria, es una iniciativa de los sindicalistas revolucionarios, y aparte es muy interesante en el contexto que se da, como lo debe saber seguro, es porque en 1912 hay una huelga que ya comienza en el 11 de la fraternidad, que termina en un desastre, o sea, una derrota aplastante, y los sindicalistas lo que le acusan a la conducción socialista de la fraternidad es: el problema es que ustedes negocian y confían en el Estado burgués, y eso es lo que los llevó a la derrota. Entonces, por eso hay que crear una federación y hay que crear un sindicato que reemplace a la fraternidad y que no negocie y que no trance, digamos, y que no confíe, digamos, en el Estado burgués como lo hace la fraternidad, ¿sí? Finalmente, este periodo, digamos, del movimiento obrero podemos decir que culmina en 1915, en el 9º Congreso de la Fora. ¿Por qué? Porque en el 9º Congreso de la Fora, ¿qué es lo que sucede? 1915, abril, ¿sí? Un año y medio antes, digamos, de que asuma Irigoyen. Los sindicalistas revolucionarios ven que el avance en las estructuras sindicales había sido muy importante, entonces disuelven su propia central obrera, ingresan a la central obrera anarquista, a la Fora, y en alianza con un sector del anarquismo ganan la central obrera. Sí. Es un hecho muy importante para la historia del movimiento obrero. 1915, 9º Congreso. La Fora, que hasta ese momento había estado en manos del anarquismo, ¿sí?, le es arrebatada por el sindicalismo revolucionario. Y esta fuerza, surgida 10 años antes del Partido Socialista, logra llegar, digamos, a la cúspide del movimiento obrero y ser la corriente hegemónica del movimiento obrero desde 1915. Y podríamos decir, esto habría que aclararlo, hacer varios pero por más de 2 décadas, hasta 1935, fue la corriente hegemónica de las organizaciones sindicales argentinas, ¿sí? O sea, de 1915, los sindicalistas revolucionarios, después, en 1922, la Fora la van a fundir en otra organización sindical que se va a llamar la USA, la Unión Sindical Argentina, en 1922, y finalmente en 1930 son la USA,
y los sindicalistas revolucionarios son los que van a fundar la CGT en 1930. Sí, la CGT que tenemos hoy en día, su origen más remoto es en 1930 de la mano de los sindicalistas revolucionarios. Decimos, digamos, que la hegemonía del sindicalista revolucionario llega hasta 1935 porque en 1935 se produce en diciembre un golpe de Estado, como la CGT, los socialistas con apoyo de los comunistas van y los echan a patadas a los sindicalistas. Que era como se resuelven las cosas, ¿no? Porque no es que llamamos a un congreso, ganamos por un voto, mirá, vos ganaste por un voto, toma, te doy todo esto. Este sindicato te pertenece, yo me voy y dejo todo el edificio. La cosa, en general, en el movimiento obrero, digamos, se definen de otra manera. Entonces, los sindicalistas revolucionarios fundan una CGT paralela, los sindicalistas revolucionarios dura poco tiempo y ellos vuelven a crear la USA, la Unión Sindical Argentina, en el 37, y ese núcleo, pequeño núcleo que queda del sindicalismo revolucionario, que tuvo su origen a comienzos del siglo con 1905 en el Partido Socialista, son los que van a fundar en el 45 el Partido Laborista, ¿sí? Que es el que va también a llevar la candidatura, no sé si lo conocen, Juan Domingo Perón. Bien. Quisiera, terminar con dos cosas. Estoy seguro que estoy muy pasado con los tiempos, me imagino. Pero muy resumido, digamos. Del Partido Socialista surge otra corriente más, que todos lo conocen, que es el Partido Comunista. ¿Sí? El Partido Comunista tiene su origen hacia 1911, 1912. Esto es muy importante recordarlo, que el Partido Comunista es anterior al triunfo de la Revolución Bolchevique. Esto es una corriente de izquierda que se va también gestando entre 1911 y 1912, que va criticando el reformismo de la conducción y también la falta de participación del partido en los sindicatos, ¿sí? Y la fuerte, digamos, división entre partido y sindicatos que plantea la conducción de Justo, ¿sí? Esta corriente de izquierda se va a ir fortaleciendo. En 1914 funda el Comité de Propaganda Gremial. El Comité de Propaganda Gremial es interesante porque lo que ellos pedían es eso, dice, los militantes socialistas nos tenemos que coordinar, o sea, no puede ir, porque lo que plantea el Partido Socialista es que cada afiliado al Partido Socialista de manera individual se tenía que afiliar a su sindicato y participar del sindicato, pero de manera individual. Lo que plantea la izquierda dice, no, o sea, nosotros tenemos que coordinar, digamos, las actividades de nuestros compañeros en los sindicatos y nos tenemos que dar una política específicamente para ganar los sindicatos, ¿sí? Entonces, por eso es que forman el Comité de Propaganda Gremial, ¿sí? Que tiene ese objetivo, tiene el objetivo de hacer propaganda socialista en los sindicatos, pero también coordinar las acciones de los militantes del partido, ¿sí? Este Comité de Propaganda Gremial va a ser finalmente, el 17... los que están dentro del Comité de Propaganda Gremial van a adherir a la Revolución Bolchevique, van a ser expulsados del partido. En enero de 1918 van a fundar el Partido Socialista Internacional, que va a ser una de las primeras secciones de la Internacional Comunista que hubo en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Internacional, que en 1920 va a adoptar el nombre de Partido Comunista. ¿Por qué? Porque se va ¿cómo se llama? Se va a alinear con las 21 condiciones que exigía la Internacional Comunista, y entre ellas estaba que tenía abandonar el nombre de Partido Socialista Independiente y se pasan a llamar Partido Comunista. Son una de las primeras secciones, digamos, de la Internacional Comunista del mundo. Internacional, no, disculpa, es un error enorme. El Partido Socialista Independiente es otro. Es la única ruptura por derecha que tuvo el Partido Socialista en el 27. Partido Socialista Internacional, disculpa. Y aparte ese es el debate, el internacionalismo proletario. Bueno, este partido, el Partido Comunista, que adopta ese nombre en 1928, después va a ser fortalecido porque hay otra fracción dentro del Partido Socialista llamada tercerista, porque va a ser una fracción del Partido Socialista que va a decir que el Partido Socialista de conjunto tiene que adherir a la Tercera Internacional. También van a ser expulsados, se van a unir, digamos,
van a recalar en el Partido Comunista de esa forma, digamos, va a ganar mucho peso. El Partido Comunista, digamos, en la década del 20 va a ser muy minoritario dentro del movimiento obrero, pero a partir de 1925 se va a dar una política de bolchevización y proletarización, ¿sí? Va a cambiar su estructura, digamos, interna por una estructura celular, ¿no? Y se va a plantear el objetivo de penetrar en el movimiento obrero industrial, ¿sí? Y va a ser muy exitoso. ¿Sí? El Partido Comunista ya en la década del 30 va a ser la fuerza más dinámica y la principal fuerza del movimiento obrero industrial en Argentina, ¿sí? Va a controlar las principales 6 federaciones industriales del país, ¿sí? Los secretarios generales de las principales 6 federaciones obreras industriales del país van a ser militantes del Partido Comunista, y entre otras cosas porque una de las tácticas que se da fue esto, la organización celular, y aparte hay por recomendación de la Internacional Comunista, las células tienen que ser clandestinas, tienen que insertarse en las fábricas, ¿no? Y tienen que atender a las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores en cada fábrica, ¿sí? Y en la medida de lo posible tienen que publicar un periódico, ¿sí?, que atienda, digamos, los problemas de cada establecimiento fabril, ¿sí? Entonces los comunistas impulsan toda una gran cantidad de periódicos fabriles, ¿sí? ¿Está bien? Pero con las cuestiones, las reivindicaciones mínimas y elementales que había en cada fábrica, ¿sí? Un periódico, una hoja, ¿sí?, sindical, ¿no? Y, insisto, el Partido Comunista es muy exitoso en esta tarea, es la principal fuerza, la fuerza más dinámica en la década del 30 dentro del movimiento obrero, tan es así que en el Congreso de la CGT de 1939 logran cuando se elige la comisión directiva de la CGT, logran cerca del 40% de la comisión directiva, ¿sí? Entonces, digamos, es una fuerza en ascenso, una fuerza muy importante dentro del movimiento obrero, el Partido Comunista. Finalmente, quisiera hacer un breve esquema sobre las estrategias políticas de cada una de estas corrientes. Sí, muy brevemente, digamos, el anarquismo. El anarquismo, ¿qué es lo que planteaba? Digamos, el anarquismo planteaba que lo que había que hacer es destruir el Estado, ¿sí? La corriente que terminó predominando, porque cuando uno dice anarquismo también es complicado, la corriente que terminó predominando, hay que destruir el Estado, las organizaciones sindicales tienen que estar embanderadas ideológicamente, ¿no? Es lo que sostiene, digamos, la corriente mayoritaria dentro del anarquismo. Por eso el anarquismo la FORE en su 5º congreso adopta el anarquismo como su ideología, ¿no? Entonces, para el anarquismo, digamos, las centrales sindicales tienen que estar embanderadas ideológicamente, y el traspaso, o sea, el pasaje hacia la sociedad postcapitalista se iba a dar mediante una huelga general revolucionaria, ¿sí? Mediante una huelga general revolucionaria, ¿sí? Lo que proponía el Partido Socialista era que la transformación social se iba a dar de manera evolutiva y progresiva vía las elecciones, ¿sí? Ir acumulando diputados y senadores, ¿no? Reforma tras reforma, se iba a llegar en algún momento, digamos, a la sociedad postcapitalista, el socialismo. El sindicalismo revolucionario también, por eso, si se quiere, uno puede decir, el anarquismo tenía una visión, si se quiere, más revolucionaria, el socialismo era claramente reformista, y el sindicalismo revolucionario también, a pesar de su nombre, era, digamos, una corriente centralmente reformista, pero un reformismo que, si bien no planteaba que la transformación se iba a dar vía las elecciones, porque ellos desconfiaban absolutamente del Parlamento y todo eso, y del Estado burgués, pero planteaba que la transformación social se iba a dar progresiva y gradualmente a través de los triunfos y de las victorias y de las conquistas que iban a obtener los trabajadores en la lucha sindical. ¿Está bien? Decían que a través de ir obteniendo cada vez más conquistas iban a reducir cada vez más el papel de las patronales, ¿sí?, hasta su extinción. Es algo que, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo se va a dar? Bueno, no tengo mucha, pero digo, ellos se planteaban eso, ¿está bien? Era como un reformismo, pero a través de la lucha sindical, ¿sí?
se iba a terminar extinguiendo, ¿sí?, el poder de las patronales a través de un progresivo fortalecimiento de los sindicatos y la obtención de conquistas, pero no vía parlamentaria, no vía leyes, sino vía las conquistas a través de la acción directa. ¿Sí? Por eso, en el caso de los sindicalistas revolucionarios, se da en un sentido la paradoja de eso. Entonces, en su primera etapa era una corriente reformista por un lado, pero combativa al mismo tiempo. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. Era reformista desde el punto de vista estratégico, la estrategia que planteaba, pero era muy combativa porque planteaba que ese era el camino, digamos, que había que seguir. A su vez, el sindicalismo revolucionario planteaba una cosa, que el sindicato tenía que llevar adelante las dos luchas adelante, la gremial y la política, es decir, por reivindicaciones mínimas y la lucha por el socialismo. Las dos al mismo tiempo tenían que estar concentradas no en el partido, sino en el sindicato. Y por último, digamos, el Partido Comunista, podemos decir que en términos generales lo que se planteó fue, sobre todo en la primera etapa, digamos, un modelo más parecido, digamos, a lo que planteó, digamos, el bolchevismo, ¿sí?, de una fuerte inserción, digamos, en el proletariado, sobre todo en el proletariado industrial, para ir acumulando fuerzas para, cuando lleguen las circunstancias favorables, tomar el poder mediante una revolución. ¿Sí? ¿Está bien? En definitiva, las cuatro corrientes en las que estaba viviendo el movimiento obrero hasta el 43, de una u otra manera, ya sea de manera reformista o de manera revolucionaria, planteaban que el problema de fondo para los trabajadores no era ni el gobierno de turno, ni el modelo económico, ¿sí?, ni el presidente tal, ni el presidente cual. El problema de fondo, las cuatro corrientes que planteaban, era sistémico, era el sistema capitalista. ¿Está bien? Que el problema con lo que había que terminar era con el sistema. ¿Sí? Eran corrientes, insisto, ya sea por vía reformista o por vía de revolución, lo que se planteaba era que había que terminar con el capitalismo y había que marchar a algún tipo de sociedad postcapitalista, que había que superar el capitalismo. Se plantea la emancipación, digamos, del proletariado o de la humanidad en su conjunto. ¿Sí? Yo creo que el gran cambio, y esto como, ya para terminar absolutamente, el gran cambio y la gran cisura, digamos, que se produce con la aparición del peronismo, ¿cuál es? Digamos, el peronismo, ¿qué es lo que ofrece en un punto y cuál es la transacción que hace, si se quiere, tácita? Con el peronismo el movimiento obrero obtiene, sobre todo en los primeros 3 años de gobierno, una gran cantidad de mejoras y de reivindicaciones. ¿Sí? Lo que nosotros podemos considerar programa mínimo. ¿Sí? Desde el punto de vista del programa mínimo, la clase obrera sale ganando. ¿Está bien? O sea, digo, para dar un caso, dar datos, o sea, el salario real de punta a punta del primer peronismo aumentó un 60%, salario real, digo, entre otras, muchísimas otros beneficios que obtuvo, digamos, los trabajadores bajo el primer y segundo gobierno de Perón. Ahora, ¿qué es lo que se le extirpó? Lo que se le extirpó, digamos, es el programa máximo. ¿Sí? Los objetivos, digamos, de emancipación, digamos, y de terminar con el sistema capitalista. ¿Sí? El horizonte emancipador, ¿sí? La idea de que el problema de fondo no son los problemas cotidianos que tenemos, sino que el problema es sistémico. Eso fue, digamos, lo que se le extirpó, digamos, en el movimiento obrero. Entonces, digamos, si nosotros volvemos a esa división clásica entre el programa mínimo y el programa máximo, y lo analizamos de esa manera, bajo el peronismo, digamos, sobre todo en los primeros años, digo yo, o sea, la clase obrera obtiene mucho, digamos, del programa máximo, pero pierde, del programa mínimo, pero pierde el programa máximo. ¿Sí? El horizonte, digamos, de lucha, digamos, por una sociedad mejor y por una superación del capitalismo. ¿Sí? Y aparte, recordando, todos sabemos, creo que estamos acá, que las conquistas, lo que se gana hoy en el terreno, digamos, sindical, se pierde mañana. ¿Sí? Entonces, digamos, ahora, la gran cisura, digamos, que se da a partir de 1943-45 es esa pérdida, digamos, del objetivo estratégico del programa máximo para el conjunto del movimiento obrero. Si bien es cierto que la izquierda no ha desaparecido, ¿no? Pero su hegemonía ha pasado, digamos, a una fuerza burguesa que ha otorgado concesiones en su momento, pero que
que ha hecho, digamos, que el movimiento obrero, digamos, abandone el horizonte emancipatorio, ¿no? Y que este planteo, digamos, que hizo Perón ya tiene algunos antecedentes previos en Irigoyen y aún podemos rastrear ciertos orígenes aún en estos planteos que hacía Joaquín B. González a comienzos del siglo XX, ¿no? Hay como una reorientación estratégica de la burguesía, plantear otra forma de dominación para mantener, digamos, el sistema capitalista, que en definitiva es lo que más le importa, digamos, a la clase dominante. Bueno, un poco desordenado, digamos, demasiado extenso, pero hasta acá llega.